Abra su Biblia en San Juan capítulo 1. Y estuvimos hablando o pasando Navidad. Y de hecho, qué bueno usted que nos está viendo por Facebook, los que podemos estar acá, los que se fueron a pasear. Ahora, ¿qué es Navidad? Navidad es Cristo. Y tal vez hemos perdido de vista una palabra que no está en la Biblia, pero está todo el concepto, y es la encarnación del Señor Jesucristo. Se hizo carne por amor a nosotros. Cuando pensamos en Navidad y la gente habla de Navidad, habla de comida, habla de regalos, habla de esto, habla de aquello, pero qué poco se habla de Jesús. Y Jesús es Dios. Tiene abierta su Biblia en San Juan, vamos a leerlo. San Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Juan, hubo un hombre el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diesen testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y qué maravilloso este pasaje. Ahora, algunas personas, tal vez por leer mal la Biblia, por ignorancia, hacen Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y le dan categorías. No, Jesús es Dios de igual manera con el Padre. De hecho, son palabras de Jesús. El Padre y yo, uno somos. Pero si miramos el pasaje, dice, en el principio era el Verbo. Cuando pensamos en el Verbo, la traducción es palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra estaba ahí. En el principio, sí, en la creación. Cuando vamos a Colosenses, por favor, capítulo 1. Para ver, cuando Jesús estaba en Génesis, el Espíritu Santo estaba en Génesis y Dios el Padre estaba en Génesis. ¿Y por qué mencioné primero a Jesús? Porque no hay un orden. En nuestra mente hacemos un orden en cuanto a la Trinidad para poder entenderla, pero en realidad Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son iguales. Ahora, vamos al versículo 15 de Colosenses, capítulo 1, y dice, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, después vamos a ver esa palabra, de toda creación, porque en Él, está hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y preste atención, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. La imagen del Dios invisible, claro, porque a Dios nadie le vio jamás, pero a su Hijo Jesucristo, que se hizo carne, claro que sí. El que ha visto al Padre, ha visto a mí. Pero ¿cómo si al Padre no lo pude ver nunca? Es que vi a Jesús. La gente que caminaba en esa época pudo ver al Padre. Pero si ustedes miran, Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si usted iría al libro de Génesis, dice que crea Dios los cielos y la tierra, y en un momento dice, hagamos, habla de la pluralidad, habla de un Dios creador, Elohim, un Dios trino. Entonces, es cierto, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero el concepto o la doctrina está en toda la Biblia. Ahora, volvemos a Juan, y dice, este era en el principio con Dios, y acabamos de leer en Colosenses,
Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y anote ahí, en su Biblia, en los pasajes de Colosenses para tener una correlación. Cuando usted estudia la Biblia, tiene que en primer lugar observar. ¿Y qué va a observar? Observe las palabras que se repiten, observe las palabras que son importantes, observe lo que está sucediendo, de quién habla y utilice todas las preguntas. Después va a interpretar, pero utiliza la palabra verbo en él. El verbo era, el verbo estaba 3 veces en el versículo 1, porque está hablando de Jesús. Cuando habla de Jesús, habla de que en él estaba la vida. En este pasaje empiezo a ver y veo al Señor Jesús como preexistente, al Señor Jesús como preeminente, al Señor Jesús como poderoso, dando luz en medio de las tinieblas, y es lo que el pasaje estaba diciendo. Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6 dice que Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es muy claro entender que el que tiene a Jesús tiene vida eterna y es bendecido por Dios y es un bendito del Padre. El que no tiene a Jesús está condenado. Podemos festejar todas las Navidades, pero si no nace Jesús en nuestro corazón, no tiene sentido. ¿Pero por qué? Porque dice que en Él estaba la vida, porque Él es vida. Él es el autor de la vida. Y nosotros como seres humanos no podemos reproducir nada. Y no podríamos tener vida si el autor de la vida no nos daría vida. Los que tenemos vida eterna, y suena hasta jactancioso decir, pero así es, lo que tenemos vida eterna es porque Dios nos regaló la vida eterna. Ahora, cuando hablamos de Cristo y de su encarnación, podemos pensar en grandes líderes que nos precedieron y su cuerpo aún está en la tumba. A veces mencionamos a personas, pero si usted piensa, Pablo, un gran líder, su tumba, ahí está. No ascendió en cuerpo al cielo. Abraham, ahí está. Moisés no sabemos dónde está, pero está. ¿Y Jesús? Jesús resucitó. No solo murió, fue sepultado, sino que está vivo y vive para siempre porque es el autor de la vida. Ahora, cuando pensamos en la encarnación, se hizo carne, se hizo carne. Vaya a Filipenses, por favor. Vamos a leer algunos versículos y yo espero que usted esté anotando. Podría darle esto escrito, pero la mayoría de las veces que doy algo escrito no lo leen. Entonces anote. Va a Filipenses capítulo 2 y a partir del versículo 5 en adelante empieza a hablar de Jesús y dice: haya pues en vosotros, capítulo 2, versículo 5 de Filipenses. ¿Lo tiene? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, si usted mira un poquito este pasaje, y no vamos a hacer la exégesis exactamente ahora, dice que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, hecho semejante a los hombres, se hizo como nosotros. Jesús no podía salvarnos si no venía a la tierra como hombre. Y yo me imagino una escena que no está en la Biblia, por eso dije me la imagino, en el cielo pensando, el hombre perdido, pecador, su destino es el infierno. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo conversando y dijeron: vamos a ir a la tierra, vamos a hacer el sacrificio perfecto y vamos a perdonar a todo aquel que quiera ser perdonado. ¿Y por qué digo que quiera ser perdonado?
porque la salvación es personal, porque el perdón es personal. Ahora, si ustedes se dan cuenta, utiliza el nombre Jesús, el Cristo, o Cristo Jesús. Cuando Jesús llega y camina entre nosotros, es Jesús. Jesús, el Hijo de María, el Hijo de José. Como he dicho en otra oportunidad, la Virgen María, la mujer más santa, no siempre virgen, pero virgen para el nacimiento, un hombre íntegro como José. Y Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres y fue como nosotros, hasta que fue a la cruz. Y cuando fue a la cruz era 100% hombre, sin dejar de ser 100% Dios. Se hizo hombre, se encarnó como hombre para poder ir a la cruz. El que sube a la cruz es Jesús, el que vence la tumba es Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el que tiene poder. Y si ustedes miran el libro de los Hechos, después de la resurrección empiezan a llamarle el Cristo, el que resucitó, el Mesías. Ahora, el Verbo se hizo carne, Dios se hizo carne, se humanó. Cuando pensamos en que habitó entre nosotros, es como cuando pensamos en el tabernáculo, habitó entre nosotros. Si usted mira un poquito el Antiguo Testamento, el Señor habitaba en el tabernáculo. Bueno, hoy nosotros somos ese tabernáculo, pero vino y habitó entre nosotros. Ahora, cuando hablamos de la encarnación de Cristo, el Hijo de Dios, significa que Dios se ha manifestado en carne. ¡Qué humillación! ¿Cómo se sentiría, y disculpe tal vez la forma, porque a mí me sirve entenderlo así, cómo se sentiría usted si yo digo, bueno, Enrique, en este momento te voy a convertir en una cucaracha? ¿Te sentirías humillado? Por tu cara ya lo veo. Bueno, Dios se humilló de tal manera que se hizo semejante a nosotros, pero sin pecado. Pero semejante a nosotros en todo. Y por eso pudo salvarnos. Por eso fue el sacrificio perfecto de Cristo. Ahora, esta verdad de que Dios se hizo carne es la verdad cardinal del cristianismo. Si Cristo no se hubiera hecho carne, no hubiera muerto y no estaría vivo, nosotros no tendríamos vida. No sé si entiende eso acá y lo deja bajar a su corazón. Se habla mucho de Dios, se habla del Dios que castiga, pero yo veo un Dios totalmente amoroso, que castiga al que no le conoce, pero recompensa inmerecidamente a quien sí le conoce. ¿Por qué recompensa inmerecidamente? No sé, pero lo hace. Es el Dios de toda gracia. Ahora, esta verdad fundamental, esta verdad cardinal, se acepta por fe, porque pensar que Dios se hizo hombre y que habitó entre nosotros y que podemos disfrutar su gloria, no lo puedo entender, pero así es. Entonces, si no hubiera un Dios que se hizo hombre, no habría cristianismo, porque tenía que salvarnos. Ahora, en el versículo 14 de Juan, dice, aquel verbo fue hecho. ¿Qué fue hecho? Carne. ¿Y qué hizo? Habitó. ¿Dónde habitó? Con nosotros. ¿Y qué vimos? Vimos su gloria. ¿Cómo era la gloria? Como el unigénito del Padre. ¿Y cómo estaba? Lleno de gracia y de verdad. Y si se dio cuenta, le fui haciendo preguntas a la Biblia. Y yo quiero que usted preste atención. Lo tengo escrito acá y voy a ir despacio. Aunque la palabra como tal, encarnación, no aparece en las Escrituras, sus componentes carne sí. Juan escribió que el verbo se hizo carne. La palabra nacido aquí no es genao, el término ordinario para describir nacimiento, sino ginomai, o sea, llegar a ser. Él no nació de María, él llegó a hacerse hombre. Y parece incongruente, ¿cómo no nació de María? Bueno, sí, nació de María, pero fue su voluntad. Nadie lo obligó. Él llegó a ser hombre. Y ahí radica el amor. La Navidad es un tiempo que nosotros establecimos, la humanidad estableció, pero en realidad la Navidad es el tiempo para pensar, Jesús decidió hacerse hombre. Y
cuando decide hacerse hombre, lo acabamos de leer en Filipenses, Él tomó la decisión. El Señor Jesús dice, yo pongo mi vida. ¿Y por qué la puso? Voluntariamente. Ahora, cuando pensamos haciéndose hombre, Timoteo capítulo 3, versículo 16. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y piensen esto, se hizo hombre, nadie lo obligó, es por pura gracia. Cuando la gente cree en Cristo, piensa simplemente en una religión o en una oración, y es mucho más. Es Dios bajando a la tierra, haciéndose hombre, tomando mi lugar, pagando el precio que yo no podía pagar, limpiándome de todo pecado y dejando la tumba vacía. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Quién lo tiene? A ver. Yo me olvidé que estábamos grabando, entonces lo voy a leer otra vez. Y de hecho lo voy a leer de la versión Reina Valera. No importa la versión que usted esté utilizando, el concepto nunca va a cambiar. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Señor Jesús es superior a los ángeles. Pero ¿cómo termina? Recibido arriba en gloria. Pero claro, se hizo carne. Y cuando se hizo carne era absolutamente Dios, absolutamente hombre. Poseía humanidad y poseía deidad. Y es la parte que nos cuesta un poco entender. En teología se llama unión hipostática, 100% hombre, 100% Dios. Un hombre que nunca pecó y que mientras estuvo en la tierra, a pesar de ser Dios, no utilizó sus atributos. De hecho, podría haber estado en la cruz si hubiera sido Dios y no le hubiera dolido nada y no hubiera sufrido nada. Hubiera sido una mentira, pero no, Él fue hombre. Los latigazos que sufrió, los clavos que le pusieron, la humillación, su sufrimiento emocional, espiritual, físico, lo sufrió como hombre. Pero venció la muerte porque es Cristo, Jesús el Señor. Ahora fíjense, 1 Juan, capítulo 4, versículo 2. Iba a decir quién lo lee, pero lo voy a leer yo para que la gente que está viendo por Face no tenga problema. Pero el apóstol Juan escribe acerca de la venida de Jesús en carne, y en el capítulo 4, versículo 2 de 1 Juan dice: en esto conoce el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿es de quién? De Dios. Ha venido, se ha hecho, fue voluntario, se hizo carne. Juan decía, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Segunda Juan, versículo 7. Porque muchos han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y es el anticristo. Y lamentablemente hay muchas sectas que tienen a Jesucristo como un Dios o como el hombre, pero no como el creador de la humanidad, como Dios totalmente. ¿Qué dice la Biblia de esa gente? Que es un engañador, que son mentirosos. Entonces, nunca podemos hacer diferencia entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres personas con diferentes funciones, pero es una sola persona. ¿Lo entiende? No tiene que entenderlo, se acepta por fe. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu, el Padre y el Hijo. Cada uno tiene una función diferente. De hecho, cuando pensamos en la encarnación de Cristo y en la función de Cristo, pensamos en la iglesia como en su cuerpo. Nosotros, los que recibimos a Jesús como Salvador,
somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Pero para que haya este cuerpo, tiene que haber una cabeza. Lo leímos en Colosenses. Él es la cabeza de la iglesia. Para que haya una cabeza, tiene que estar en el cielo. No en Roma, como el Papa. No un apóstol. La cabeza celestial tiene el cuerpo terrenal que somos nosotros, la iglesia. Somos su cuerpo y nos necesitamos, y Él dejó esto perfecto para nosotros. Ahora, cuando pensamos en esto, yo sé que por una cuestión de humanidad decimos la primera persona, la segunda persona, la tercera persona de la Trinidad, pero la bendita persona de Jesús es Dios, habitó entre nosotros, se hizo carne, es vida, es luz. Cuando dice que es la luz de los hombres, el apóstol Pablo en Filipenses nos desafía a nosotros a ser luminares en este mundo, o sea, focos que llevan la luz de Cristo por todo el mundo. Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 3, tengo muchos versículos ahí, no sé todos obviamente quiero ir despacito por varios domingos, pero fíjense, Romanos capítulo 8, versículo 3. Si lee el libro de Hebreos, por todos lados va a haber un Dios haciéndose hombre por amor a nosotros. Dice Romanos capítulo 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, ¿carne de qué? De pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahí está la conclusión. A causa del pecado condenó al pecado. ¿Cómo condenó al pecado? Jesús ocupó mi lugar. El hombre era pecador. Ahora, sin embargo, Él vino sin pecado. Se hizo carne y vino sin pecado. Yo no sé si ustedes saben lo que son los tipos en la Biblia, pero vamos a estudiar algunas tipologías. Algo que representa al Señor Jesús. Vamos a mirar el Antiguo Testamento y vamos a ver apariciones de Jesús por muchos lugares en el Antiguo Testamento. Pero pensemos en una tipología de Jesús. Génesis 22. Estaba Abraham. Abraham representa al Padre. Isaac estaba ahí representando al Hijo. Para Abraham, Isaac era su primogénito. ¿Pero cómo? ¿No estaba Ismael antes? Sí, pero la relación que había entre Abraham e Isaac era única. Era una confianza total. Había tal confianza que llega un momento donde dice, papá y el cordero, tranquilo hijo, Dios va a proveer. Y el hijo se quedó tranquilo, porque sabía que su padre tenía un plan perfecto. Y ahí vemos una imagen del Señor Jesús entregándose voluntariamente, porque la entrega de Isaac fue voluntaria. Y si ustedes miran todo el relato, se van a dar cuenta que mirando para atrás, ve al Cordero de Dios, que tenía un plan y un propósito perfecto. Entonces, yo le voy a dejar, veo que 3 o 4 de ustedes, dije 3 o 4, eso es una multitud, 3 o 4 de ustedes están anotando. Anoten ahí para el próximo domingo o el miércoles, no sé. Romanos 5:14. Primera Corintios 10:4. Hebreos 9:24. ¿Y qué va a buscar ahí? Va a buscar tipos o tipologías de Jesús. Hay 41 tipos de Cristo que vamos a ver, ¿sí? Y vamos a disfrutar. Ahora, volviendo y terminando en Juan, dice, inclusive lo repite más de una vez, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice a lo suyo, muchas veces lo leemos mal y decimos a los suyos, no, dice a lo suyo. ¿A qué vino? Vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Cuando vemos a lo que viene a salvar. Y yo no le conozco, por más que nos hayamos visto por años acá en la iglesia. Pero si usted no tiene una relación con el autor de la vida,
Usted puede festejar Navidad, Año Nuevo y los 3 Reyes Magos, pero no puede tener vida eterna. Jesús vino a lo suyo, a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y dice, a todos los que le recibieron, a los que creen, les da el derecho de ser hijo de Dios. Vimos que Dios es preexistente, estaba en el comienzo. Jesús es preeminente, pero una característica más linda, Jesús es perdonador y hoy quiere llegar a su vida. Yo no le conozco, como dije antes, pero la Biblia dice que el alma que pecare, ella morirá. Y que todos estamos separados de Dios y que no hay ninguna religión que pueda salvarnos. Y entonces tiene que pensar, si en este momento usted llega a morir, ¿va a la presencia de Dios? Yo soy buena gente, lo felicito por ser bueno, pero eso no le salva. Yo vengo a la iglesia y soy miembro de la iglesia bautista y fundador de la alianza. Qué bien, lo felicito, pero eso no le salva. Ni el bautismo, ni tomar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nada. Esa es la parte más difícil para nosotros. Somos pecadores, la paga del pecado es la muerte. Eso nos separa de Dios y por eso Jesús se hizo carne. Fue a la cruz, derramó su sangre, mostró su amor para usted, para usted, para usted y para mí. Y nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, ¿es usted salvo? Se habla mucho de, haga una oración para recibir a Cristo, y a veces hay gente que hace la oración y se va condenada al infierno, habiendo orado. Si usted no entiende la situación de que es pecado, y que el pecado le separó de Dios, si usted no entiende que el infierno es real, si usted no entiende que Cristo es la única esperanza y quiere limpiarle y le regala la salvación, tal vez pueda asistir a la iglesia, pero no ha nacido de nuevo. A los que creen con la mente y con el corazón, ¿qué tienen que creer? Que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Por eso vino. Cree con el corazón y entonces a los que creen y le reciben, ¿qué tiene que recibir? El Señor se entregó voluntariamente y usted voluntariamente puede decir, Señor, hasta aquí llegué, pero te necesito. Me doy cuenta que soy pecador o pecadora y quiero que me salves. A mí me asusta pensar cuántas veces hacemos que la gente haga una oración o pase al frente y después decimos, usted ya es hijo de Dios y la gente se va contenta pero nunca cambiada. ¿Por qué? Porque solo confiaron en una oración, pero no dejaron que Cristo ocupe el lugar que tiene que ocupar. Así que vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Y piense que en Dios está la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Si usted no tiene la certeza de que si llega a morir va a la presencia de Dios, en este momento, ¿y dónde está? Olvídese de la trayectoria evangélica o bautista que usted pueda tener. Y piense, nací de nuevo, tengo a Jesús. Si hoy me muero, voy al cielo. Si con todo lo que está pasando vendría Cristo, ¿iría al cielo? Y solamente usted tiene esa respuesta. Si su respuesta es no, entonces a los que creen y le reciben, les deja ser hijos de Dios. Yo no le voy a pedir que ore. Le voy a pedir que examine su corazón. Y si no tiene a Jesús, nos busque después y vamos a ayudarle. No quiero vacunarlo, como dice mi amigo Miguel Galecio, contra el Evangelio, haciéndole que ore. Quiero desafiarlo a que examine su corazón. Y yo voy a terminar orando para que Dios nos hable profundamente como lo hizo hoy. Señor, gracias en esta oportunidad, porque miramos y vemos que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros
un día después de caminar por este mundo, fue a la cruz, murió, fue sepultado, pero resucitó y en Él está la vida. Te agradezco por esta verdad, te agradezco porque podemos mirar todo lo que Dios hizo y disfrutarlo. Y Señor, estás hablando a cada corazón. Permití, por favor, que todos seamos sensibles a tu voz en el nombre bendito de Cristo. Amén. Nos vemos el miércoles para la película. Traiga gente, porque vamos a compartir de Cristo. ¿Está bien? Gracias.